A continuación, Mujer 360. Clasificación A. Apto para todo público. las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Almir, Mujer 360. Muy buenos días y excelente martes para todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Mujer 360 a través de la señal abierta de Telesucesos y todos los canales digitales. Hoy es un día muy especial porque estamos a puertas de la Nochebuena, esa noche tan esperada durante todo el año, habiéndonos preparado debidamente para el nacimiento de Jesús y también haber compartido en familia. Estamos listos para disfrutar de un encuentro especial mañana 24 de diciembre. ¿Cómo no hacerlo sino en familia? ¿De qué otro modo? Hoy en Mujer 360 estamos listos con nuestros invitados especiales que colaboran permanentemente con este espacio destinado a su entretenimiento, pero también para aprender y reflexionar. Empezamos con Stephanie Obando López, quien es nuestra psicóloga clínica, que nos guiará para gestionar de manera acertada los sentimientos que derivan del duelo en estas fechas de Navidad. Importantísimo. Además, tenemos que saber qué hacer con los comportamientos depresivos que podrían afectar nuestras emociones. Si usted o algún allegado pues tiene este inconveniente, tiene riesgos en caer en la depresión o ya los tiene, pues debe estar muy atento a lo que nos va a comentar nuestra experta Stephanie Obando López, quien es la responsable de Ayúdame 360, nuestro segmento destinado a la psicología y, como su nombre lo indica, a ayudarnos mutuamente para evitar caer en estos inconvenientes de salud mental. También cerramos este 2025 y nos aprestamos a evaluar la situación económica en Ecuador y la proyección de la región frente al año que se avecina. Por ello, pues estará con nosotros Santiago Guevara, quien nos brindará detalles y datos actualizados sobre la situación petrolera en el planeta y principalmente en América Latina. Un tema analizado a profundidad por nuestro experto en comunicación política en nuestro segmento Analítica 360. Y también en Entretenimiento 360 no podemos dejar pasar los museos que preparan una programación especial para el público de Quito y sus alrededores. Luisa Ambrosi, quien es coordinadora de Yacú, Museo del Agua, nos dará a conocer la nueva muestra que está preparándose en este espacio y pues está abierta a todo el público, principalmente en estas fiestas que tenemos un poquito más de tiempo. Algunos chicos ya salieron de vacaciones, pues están en receso académico. Yacú tiene preparado esto y más con Aquamundi, que es la propuesta de este emblemático museo que prepara y de seguro atraerá la atención de propios y extraños. Esto es lo que tenemos preparado para hoy aquí en Mujer 360. Recordándoles también que si desean estar al día en lo que tiene este programa para ofrecerlos, pues ya están dispuestas para ustedes nuestras redes sociales de Mujer 360 que están a su disposición y los vamos a ver en pantalla en este minuto. Ahí están nuestras redes sociales, @Mujer 360 UIO en Facebook, Instagram, y también puede seguirnos a través de @Telesucesos y ver este espacio de calidad a través de nuestra página web www.telesucesos.net en tiempo real. Les esperamos y no olviden seguirnos y ver la repetición de este programa a través de todas estos canales digitales que están a su disposición, como lo dijimos. Muchísimas gracias por preferirnos. Somos Mujer 360, el team de Mujer 360 que está listo y dispuesto para solucionar cualquier inconveniente que tenga y aprender y disfrutar. Volvemos después de esto.
lugares que parecen diferentes desde el primer momento. Lugares donde la gente no solo trabaja, sino que sonríe al servir. En este lugar te reciben como si te estuvieran esperando. Aquí, cada gesto es una puerta abierta. A medida que camino, descubro algo especial. Personas que transforman un día difícil en un recuerdo inolvidable. Aquí hay quien escucha, quien acompaña, quien comparte alegría. Todos buscan que no te sientas solo. En este lugar, cada detalle importa. Te cuidan con paciencia, con respeto, con amor. Hasta el último momento, alguien te recuerda que eres importante. Que lo que recibes aquí no es solo un servicio, es un regalo de corazón. Al salir, siento que no es solo un edificio ni un hospital, es un lugar donde las personas aman servir, donde cada experiencia te convierte en esperanza. Ese lugar es mi Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. 70 años a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Gracias por continuar con Mujer 360 aquí por la señal abierta de Telesucesos. Ya nos acompaña nuestra psicóloga clínica y experta en comportamiento humano, Stephanie Obando López, quien nos hablará sobre la gestión del duelo y depresión en Navidad. Stephanie, bienvenida. Estábamos hablando, con gusto, estábamos hablando fuera de cámaras que es un momento muy complicado la pérdida de un ser humano, pero también en estas fiestas, si es que lastimosamente tuvimos una pérdida de un familiar, un allegado, un amigo íntimo en los meses anteriores a la Navidad, golpea más. ¿Cómo podemos gestionar estos comportamientos o estas necesidades emocionales derivadas de estos acontecimientos lamentables que pueden ocurrir en cualquier época del año? Claro que sí, Paul. En primera tenemos que tratar de conceptualizar adecuadamente lo que es el duelo, ¿no? Porque cuando hablamos de duelo no solamente hablamos de la pérdida de un ser humano. Estamos hablando simplemente de un proceso de adaptación, de un proceso de adaptación de algo que nosotros de alguna forma vemos perdido, que puede ser, sí, la pérdida de alguien que nosotros amamos, ¿no? Que de alguna relación muy cercana a nosotros. Puede ser que a lo mejor tuviste una ruptura amorosa cercana, puede ser que a lo mejor te quedaste sin trabajo. Hay muchas formas de duelo, ¿no? Entonces vamos a tratar de hablar de todas ellas, pero principalmente en referencia a lo que tú me comentas y que hace algún tiempo estuvimos conversando también con Loli sobre esta cuestión de la pérdida de alguien, ¿no es cierto?, de alguien que nosotros amamos. La gente le tiene como mucho miedo a caer en la depresión y lamentablemente es parte del proceso de romper una relación afectiva con alguien que hemos perdido físicamente. No podemos evitar la depresión. Sobre todo, obviamente, depende mucho del lazo que tú has tenido con la persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma también esto que hemos venido haciendo, hablando acerca de la depresión, tiene el objetivo de que le dejemos de tener miedo
a este proceso que es natural. A todos nos puede pasar en algún momento la depresión, ¿no? No es algo que debemos satanizar. Los seres humanos, al igual, somos parte de la naturaleza, y yo siempre, para tratar de explicar un poco sobre esto, ¿no es cierto?, con mis pacientes, hago este símil, ¿no? Así como los animales y las plantas tienen procesos específicos, nosotros también. No podemos pretender todo el tiempo estar bien, y mucho menos después de una pérdida, ¿no? Se habla de que en la vida hay 3 procesos altamente dolorosos, y me vas a corregir si no es cierto. La primera es la pérdida de un familiar, como lo habíamos dicho, o de un ser querido allegado. La segunda, la pérdida del empleo. Y la tercera, la ruptura de una relación sólida o permanente. Quizá estos 3 eventos que se enmarcan dentro del duelo y del proceso de dolor, quizá, sean los más difíciles de superar. Aparte de estos que los hemos enmarcado, hábilmente los has enmarcado en tu presentación inicial, ¿cuáles otros podemos analizar y ponerlos dentro del duelo? La migración, ¿no? Mira, la migración, qué interesante. Ajá. Sí, la migración es un proceso de duelo también, ¿no? Es un proceso de adaptación. Parece sencillo de hacer, pero no es fácil tomar la decisión de salir del país. No es fácil tampoco adaptarnos, ¿no es cierto?, a todo lo que implica la salida del país. El cambiar totalmente nuestra vida, la cultura, ¿no es cierto?, los shocks culturales que a veces podemos llegar a tener también es muy fuerte, ¿no? La gente que a lo mejor toma la decisión de emigrar este año y tiene que pasar por estas fechas, pues obviamente siente mucha nostalgia de las tradiciones y de pasar cerca de familia, ¿no? Y lo cual también es importante tomar en cuenta. Situaciones también como lo que hemos venido conversando, tratamos hace 2 semanas acerca de esto del posparto, ¿no? De la depresión posparto. Recuerdo que analizamos profundamente ese aspecto y fue muy interesante, claro. No se había tratado anteriormente. Entonces justamente ser madre, pero a lo mejor no sentirte del todo preparada para ser madre y pasar por estas fechas en donde supuestamente hay un montón de expectativas sociales, de lo que tenemos que sentir en Navidad, que no necesariamente es real, ¿no? Nos meten los medios de comunicación que la Navidad tiene que ser un tiempo de armonía, de paz, de compartir con la familia, y no necesariamente todos tenemos esa realidad con la familia inclusive, ¿no? Entonces nos vemos abocados a tratar de calzar en esas expectativas, y al darnos cuenta que nuestra realidad no es esa, y que a lo mejor no estoy disfrutando tanto de mi maternidad como se supone que debería estar disfrutando, también se siente un duelo, ¿no? De la persona que eras antes de ser madre, de volverte madre. Entonces son diferentes tipos de duelos que existen, ¿no? Y algo que tampoco se trata y muchas veces se ridiculiza es la pérdida de un animalito. De una mascota. De una mascota, de un animal de compañía que de los que ahora se los cataloga como tal. Muchas veces no se exterioriza ese dolor por miedo a que uno sea víctima de una burla o de una incomprensión de la familia, de los amigos. ¿Cómo manejar esto? Porque, claro, al igual que un ser querido humano, pues los animales de compañía también son requeridos en el hogar. Son súper importantes, ¿no? De hecho, estadísticamente hablando, la gente últimamente ya no está muy abocada a la maternidad, ¿no? Así es. Y la gran mayoría no digo que la gran mayoría, pero un alto porcentaje de parejas deciden adoptar una mascotita. O pues también el ritmo de vida que nosotros tenemos es bastante solitario, es muy engañosa nuestra vida, en realidad, ¿no? Porque estamos conectados con redes sociales, a través del internet, pero cada vez más solos, ¿sí? En realidad es muy difícil empatar con alguien, en realidad es difícil conectar con la gente, ¿no? Y pues mucho más nos abocamos a darle afecto, ¿no es cierto?, a un animalito, y cuando lo perdemos es terrible. Y como bien dice, socialmente como que no está muy bien visto hablarlo abiertamente, cuando en realidad los animales nos enseñan un montón de cosas, ¿no? Los animales son nobles y pues son básicamente amor incondicional que todo el tiempo nosotros recibimos. Obviamente hay dueños y dueños, por ¿no? Supuesto. Hay gente que se acerca mucho, tampoco estoy muy a favor de humanizarles a los animalitos. Así es. Pero el afecto que nosotros podemos llegar a tener con una mascota también es algo valorable y también está dentro de los duelos, ¿no? Estamos analizando los duelos y la situación de dolor frente a las fiestas de Navidad y Año Nuevo que se avecinan con la
profesional en psicología clínica, Stephanie Obando López, a quien le agradecemos que esté aquí en Mujer 360. Vamos a lo práctico, Stephanie. Hemos analizado todas estas aristas, todos estos factores que podrían afectarnos enlazados al tema que nos ocupa hoy, pero vamos a lo práctico. En cada uno de los casos, de manera muy sucinta, ¿qué hacer? ¿Qué tips nos das para superar o por lo menos manejar, gestionar hábilmente estos 4 eventos que hemos detallado en este momento? Creo que en primer lugar tenemos que sacarnos de la cabeza las expectativas sociales, ¿no? No necesariamente por estar en época navideña o en época festiva todos tenemos que estar felices. No es una obligación. No es una obligación estar en todos los eventos familiares o en todos los eventos sociales que en este tiempo suelen aparecer. No tienes por qué estar disponible a todos ellos, ni con el mejor ánimo. Hay que aprender a decir no. Exactamente, tienes que aprender a poner límites y a ser honesto con respecto de tu propia energía y con respecto de tu estado de ánimo. Y en este punto, uno debe justificar el no asistir a la cena del colegio, de los compañeros de hace 40 años que no les has visto, o tiene que decir, ¿sabe qué? No tengo ganas de ir. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo indicar que no desea ir o cómo ausentarse sin que caiga uno en el tema de caer pesado, vamos a decirlo. ¿Sabes qué? Es una buena pregunta esa, ¿no? Yo creo que eso se enlaza mucho, ¿no es cierto?, con esto de buscar aprobación social, ¿no? Entonces, creo que ya estamos todos bastante grandecitos, ¿no?, para entrar en esto de la presión social o de buscar aprobación social. Yo creo que debe ser una cosa muy natural. Seguramente por ahí tienes gente con la que te relacionas un poco más de cerca y le puedes comentar, ¿sabes? Estoy pasando por este momento difícil y no tengo ánimos de hacerlo. Pero si no es así, y si, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un evento social de tu trabajo y no tienes una relación muy cercana con nadie, ¿para qué? No hace falta, ¿no? Entonces creo que ya deberíamos como sacarnos un poco de la cabeza la necesidad de aprobación social, obviamente siempre y cuando nuestro comportamiento no atente contra el bien, ¿no es cierto?, el bienestar de los demás, ¿no? Pero sí, o sea, no tenemos por qué justificar una ausencia ni tampoco tenemos que justificar nuestra tristeza, a menos que tengamos una relación un poquito más cercana con alguien al que le podamos comentar. Muy bien. Continuemos con los otros 3 aspectos que hemos tratado ahora. ¿Sabes qué? La cuestión del trabajo, ¿no? La pérdida de trabajo es una cuestión compleja porque igualmente yo he tenido algunos pacientes que me dicen situaciones como me siento mal por no poder, si tienes hijos, por ejemplo, de poderles dar a mis hijos lo que se merecen, no puedo comprarles las cosas que ellos quieren, seguramente les voy a decepcionar. Esas cosas en los niños no está, ¿sí? Empezar a darnos cuenta que a veces nosotros hacemos proyección de lo que nosotros pensamos, de nuestras propias exigencias en los demás. Y entonces empezamos a creer que la gente pues nos va a ver inadecuadamente por no darle el regalo carísimo que le habíamos ofrecido. Entender que los padres de familia están llamados a pasar tiempo con sus hijos y no necesariamente llenarles de juguetes y tales, ¿no? Obviamente la pérdida de un trabajo no es algo fácil de procesar, sobre todo en este tiempo, pero entender que somos más que nuestro dinero, que somos más que lo que podemos dar físicamente en estas fechas, compartir tiempo con la familia y apoyarnos, pues no sé, en tu pareja, ¿no?, si la tienes, o en tu familia, y comentarles cómo te sientes es muy importante para pasar por esto, ¿no? Y la desvinculación que lastimosamente acostumbran a hacer el 31 de diciembre en muchas empresas o instituciones públicas. Ay, sí, es muy común, sí, ¿no? es algo extremadamente cruel e inhumano, me parece. Total. Pues estas desvinculaciones de fin de año que suelen darse, pues también crean un aspecto de vergüenza y de culpabilidad. Total. Ajá. ¿Sabes qué? Eso también es muy importante. Dentro del duelo como proceso, ¿no es cierto?, de adaptación, en todos los duelos antes mencionados, siempre existe también cierto patrón de sintomatologías y la culpa es muy común dentro del duelo. ¿Sí? Es muy común, incluso si pierdes a una persona. Si tú has perdido a alguien cercano, seguramente te vas a identificar con respecto de esto, ¿no? O sea, sientes que quizás pudiste hacer más cosas para evitar que pase.
Lo mismo en el trabajo. Tal vez yo hice algo mal y por eso me están desvinculando. Y a lo mejor no tiene nada que ver contigo, simplemente así se manejan las situaciones dentro de las empresas. Continuamos con los animalitos, que no lo hemos tratado todavía. Es igual, ¿no? Digamos que de alguna forma tenemos que tratar de ser sinceros con respecto de lo que hemos sentido. Es importante también en estas fechas, si tú tomas la decisión de asistir a algún evento familiar, sobre todo, ¿no? Que sea un poquito más cercano, tratar de simbolizar a la persona que no está, al animalito que no está. Colócale una velita, pon una fotito, hazle presente. Ahí, bueno, pues también hay gente que habla acerca de esto de la silla vacía, ¿no es cierto? Coloca la silla vacía, coloca Cuéntanos una más sobre tarjetita. esto, que me parece interesante. Sí, por ejemplo, si estamos haciendo una cena, ¿no es cierto? Y no le tenemos a alguien que queremos en casa, colocar una silla que representa el espacio de esa persona, una fotito, una flor, una velita, lo que tú quieras, ¿no? Haciéndonos a todos conscientes de su ausencia, pero también de su presencia, ¿no? De su presencia, pues, espiritual, energética. Pero esta, no sé si llamarlo táctica o este recurso, ¿no podría profundizar aún más el dolor o quizá emitir o crear un ambiente de sentimiento alrededor de la mesa? Lo que tú dices es muy común, ¿sabes? Por eso te digo que hablar de la depresión es justamente sacarnos los cucos acerca de eso, ¿no? De sentir. O sea, la gente cada vez está más lejos de sentir y de ser honesta con lo que le pasa. Entonces le huye a la tristeza, ¿no? Lo que tú dices, no, pero es que la tristeza no es agradable. No es agradable, pero es necesaria, ¿entiendes? Si no pasas por la tristeza, ¿cómo evolucionas? Y la tristeza debe ser pública, abierta, porque recuerda que hay muchas personas que usan esa tristeza en contra de la persona. Bueno, mira, ahí van saliendo algunas otras cosas, ¿no? No necesariamente. O sea, si tú sientes que estás en un espacio seguro, si estás en un espacio seguro, por ejemplo, familiar, no lo vas a hacer con todos, ¿no? Obviamente depende de la familia, por supuesto, depende de tu círculo familiar, pero si tú sientes que es un espacio seguro, puedes hacer este tipo de situaciones. No todas las familias son muy buenas para comunicarse, no todas las familias son tan emocionales, no todas las familias son tan empáticas. Ni tan comprensivas. Por eso, no son tan comprensivas, entonces depende mucho de tu situación familiar. Cosa que también agudiza a veces la depresión en estas épocas, porque supuestamente todos tenemos que estar unidos en familia y debe disfrutarse la relación familiar. Pero eso no va a remediarse 15 días antes de que se acabe el año. O sea, tal vez siempre has tenido una situación difícil con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, ¿no? Con la familia extendida. Hay muchas familias que pasan por muchísimos conflictos. No existe la familia feliz ni la familia perfecta. Todas las familias, yo siempre digo, son disfuncionales. Me cae muy mal a mí cuando, por ejemplo, llegan los chicos, ¿no es cierto?, con una etiqueta, niño que viene de una familia disfuncional. Todos los niños vienen de familias disfuncionales. Todos tenemos familias disfuncionales, solo cambia el grado de disfunción y la disfunción, nada más. Entonces, sacarnos de la cabeza esta idea de perfección también nos ayuda mucho, ¿no? Además que debemos comprender que nosotros podemos ser felices en marzo, en junio, en noviembre, no o podemos obligación. tener inconvenientes en febrero, en cualquier mes. No depende la fecha de la felicidad o de la tristeza. Algo bueno te puede pasar mañana, como te puede pasar en un año. Totalmente. Ahora, lo que yo sí sugiero en estas fechas, ¿no?, porque si son fechas como de recogimiento, es interiorizar un poquito más. Hacer ejercicios de interiorización. Es decir, vivimos siempre para afuera. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Buscando la aprobación de los demás, tratando de darles, o sea, lo que tú dijiste, no caerle bien a la gente, darle a la gente una imagen que no necesariamente es real. Yo creo que es tiempo como de darnos momentitos de silencio, ¿no? Y de sincerarte, a ver qué me pasa, cómo ha sido este año para mí. ¿Ha sido agradable o no ha sido tan bueno? En enero, ¿qué me pasó, no? Es un ejercicio que yo suelo hacer mucho con mis pacientes. Recordemos un poco todo lo que nos ha pasado este año, a ver si el cansancio emocional y físico que tengo ahora tiene una razón de ser, porque a veces estamos muy cansados y ni siquiera nos damos cuenta del cansancio que tenemos y no entendemos, ¿no? Ajá, y no olvidar también que estas épocas de Navidad, Natividad, también tiene que ver con el lado espiritual, o sea, no dejar de lado. Tiene que ver. Ajá, exacto, o sea, no son las luces de colores, no son los regalos, es tomar la espiritualidad como uno lo entienda. Y bueno, si es que te acoges a al verdadero sentido de la Navidad, pues qué mejor. Eso ya es un tema bastante personal. Sin embargo, hacer hincapié en la espiritualidad, Steffi.
Justo, es que lo espiritual no tiene nada que ver con pertenecer a una religión, ¿sí? Tú puedes tener una religión y decirte el más religioso y no necesariamente tu calidad humana ser muy congruente con esto, ¿no es cierto? Entonces la espiritualidad tiene que ver justamente con estos momentos de silencio y de conectar contigo mismo. Y de ahí si tú te vinculas o te conectas con algo y le quieres colocar ahí una etiqueta y quieres pertenecer a una religión, perfecto, pero principalmente ser coherente, ¿no? Y ser coherente es esto, ¿sí? Intentar en lo posible ser tú mismo, ser honesto, ser auténtico. Así es. Y pues sincerarte también con respecto de lo que tú sientes, ¿sí? Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Stephanie Obando López, nuestra psicóloga clínica, para pues consultarle un tema que también está relacionado con las fiestas y que le vamos a solicitar que sea lo más concisa posible en honor al tiempo. Las críticas, las observaciones, te has engordado, te has enflaquecido, no te has casado, sí, claro. ¿Qué pasó con tu emprendimiento que iniciaste el anterior año? La típica tía, la típica prima, el típico hermano que lo ves hace tiempos y ya cree ser responsable de la orientación que tenga tu vida. Mira, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos en esta desesperación de las fiestas? Justamente colocar límites, ¿no? Es muy importante eso. ¿Y cómo hacerlo, perdón que te corte, cómo hacerlo sin caer en ser quizá grosero, quizá displicente? Mira. O a veces hay que serlo. Gracias, exactamente, a veces hay que hacerlo. No te estoy diciendo que vas a llegar a combazos con la gente que se porta inadecuadamente contigo, pero creo que a veces colocar límites no implica ser agresivo, pero sí implica ser firme, ¿no? Entonces, si tú conoces que por ahí tienes algún familiar tóxico que hace ese tipo de comentarios, o lo evitas o simplemente le puedes adelantar el comentario. ¿Qué me vas a decir ahora? A ver, ¿qué me vas a criticar hoy? Ja. Listo, ¿ya? Pusiste un límite, yo no te dije nada. Seguramente eso es lo que vas a receptar, ¿entiendes? Hay muchas formas de colocar límites sin necesidad de ser agresivo o grosero, pero en algunos casos es necesario. Quizá alejarse, irse a sentar al sentido opuesto de la mesa. Y sobre todo trabajar en ti, porque tú no puedes controlar lo que va a pasar afuera, pero puedes controlar lo que tú sientes con respecto de esto. Como tú receptas la agresión, ya es tuyo. Ahora, que la persona sea agresiva no depende de ti, pero depende de ti blindarte y decir, yo estoy contento o cómodo con las decisiones que he tomado. Si me he engordado, si he bajado de peso, si me he casado, si no me he casado, si tengo hijos, si no los tengo, es mi problema. Y siempre y cuando yo esté cómodo con eso, no pasa nada. Ahora, si a nosotros nos llega la crítica, si nos golpea en la herida, ¿entiendes? Entonces eso ya hay que trabajar. Pero lastimosamente ese tipo de personas saben precisamente dónde coloquialmente pullar. Saben dónde pinchar. Entonces eso sí te puede arruinar la cena de Navidad o algún espacio de compartir que debería ser positivo y pues gracias a estas personas que les hacemos un llamado para que no lo hagan, pues volverlo a hacer. Sí. Totalmente, pero como te digo, inclusive las críticas que nosotros receptamos y que pueden lastimarnos, tienes que utilizarlas a tu favor. Es decir, esto lo tengo que trabajar, todavía me duele. ¿Sí? Esto que me dijo esta persona me está incomodando, por lo tanto, a lo mejor sí tengo que trabajar un poco más en esto. Tal vez no estoy tan contento con mi vida, capaz y sí tengo que hacer unas mejorías. Muy bien, muchísimas gracias y qué mejor trabajar que con una experta como Stephanie Obando López, quien nos ha acompañado. Ahora es nuestra experta psicóloga clínica. Por favor, ayúdanos con tus redes sociales y tus contactos para que pues la gente pueda aprovechar este espacio con una consulta en tu estudio o en tu consultorio en estas fechas. Sí, en Facebook estoy como Stephanie Obando López, en Instagram Stephanie Obando López y en TikTok como Stephanie Obando Psicóloga. El número de teléfono del consultorio es 099-8700-981. Ya lo vemos en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mujer 360, en Ayúdate 360, Stephanie Obando López, psicóloga clínica. Muchísimas gracias. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Paul! O feliz Navidad, mejor dicho. Nos volvemos a ver en unos minutos. Muchísimas gracias. Lo que puedes hacer en 15 minutos. Con CrediAgil tienes hasta $5,000 sin garante y en solo 15 minutos aprobado.
eso? ¿Ya te dieron el crédito? Sí, en menos de lo que esperaba. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en Mujer 360. Estamos listos y damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el experto Santiago Guevara, quien es máster en comunicación política, para analizar un tema que preocupa no solo a Ecuador, sino a toda la región. Por eso le consultamos a Santiago, quien es nuestro experto en temas políticos, cuál sería el impacto en Ecuador de darse una incursión en Venezuela por parte de Estados Unidos, que sea motivada precisamente por el abastecimiento petrolífero en este país. Bienvenido nuevamente, Santiago, te escuchamos. Paul, muchas gracias y qué gusto estar contigo y compartir este tiempo. Bueno, cuando pensaba en qué conversar esta semana, hay un suceso muy grave que a lo mejor no se está dando la dimensión que tiene, y es el hecho de que se comenzó ya a incautar petróleo y combustible venezolano. De hecho, la anterior semana se captó ya gasolina. Entonces, y antes de eso, discurso, si podemos avanzar un ratito, por favor, en la lámina. Un discurso de Trump muy beligerante, donde dice, pues, devuélvanos nuestro petróleo. El petróleo es de Estados Unidos, no de Venezuela. Y de pronto tú dices, bueno, ¿de qué me habla? ¿Cómo puede ser que el petróleo venezolano sea americano? Bueno, sí quisiera un poquito traer a colación ciertos aspectos históricos, porque todos los sucesos que estamos teniendo no son aislados. Eso hay que reconocer, que la historia es continua y no necesariamente el mundo ha estado un momento en paz. Simplemente lo que está pasando ahora es que es más evidente que el mundo está en guerra. Y hay una doctrina clásica que James Monroe en el año 1823 menciona: América para los americanos. Pero el contexto en esa ocasión era contra las potencias europeas, porque después de que América, la mayoría de países de América Latina y América del Norte inclusive, logran su independencia, las potencias europeas querían volver otra vez a las colonias. Entonces, de una u otra manera, pues, la posición que opta Estados Unidos en ese momento es llamar a todas las repúblicas, democracias en ese entonces débiles todavía, americanas, a defender su territorio y su independencia. Pasa el tiempo, llegamos al siglo XX, pues entonces Roosevelt, Kennedy justifican mediante América para los americanos el trasladar la influencia americana hacia América Latina. Y lo vimos en Cuba, en República Dominicana, Nicaragua, Chile indirectamente, y más recientemente lo que pasó en Panamá con Noriega, cuando se da una invasión directa al país. Entonces, básicamente de ahí nace un concepto, ya pasado el 50, 60, que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Y así fue, porque las políticas que fueron desde las dictaduras latinoamericanas y las políticas que se instauraron beneficiaban. Ecuador no fue la excepción. Recordémonos de Dole Banana. Y de ahí inclusive la fortuna de los señores Noboa. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trump dice, bueno, Venezuela ahorita está completamente rodeada, y eso sabemos, es la flota naval, me parece que es la quinta flota naval que está en el Caribe, rodeado prácticamente a todas las exportaciones petroleras, aunque al principio se dio el discurso que era para evitar el narcotráfico, pero todos sabían que las rutas del narcotráfico se iban por el Pacífico, no en su mayoría por Caribe. Y esa era la pregunta, ¿cuál era lo que buscaba Estados Unidos? Pues ya, sacó el as bajo la manga. Entonces, hasta que se vuelva todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron
previamente a Estados Unidos. Entonces, sigamos por favor. Prácticamente Trump lo que está diciendo otra vez, Venezuela nos robó el petróleo es americano. Es americano. Entendamos por qué se da esto. Bueno, hace 40 años ya se nacionalizó el petróleo en Venezuela, no es nuevo, no fue un tema de Chávez. Y durante ese tiempo, pues ya hubo empresas estadounidenses como Exxon, ConocoPhillips, y muchas de ellas que dejaron activos en Venezuela. Desde las perforadoras, todo lo que significaba la implementación. Pero no fue malo, porque al final y al cabo hubo un convenio entre Estados Unidos. Acuérdate que inclusive PDVSA llegó un momento a tener la más grande red de gasolineras en Estados Unidos. Así es, así es. Entonces, no es que se le robaron, simplemente fue un convenio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Con todo el temblor y el terremoto que ha tenido Venezuela política y administrativamente hablando, pues las actividades ilícitas son claves, lo que está fondeando al gobierno de Maduro. Y obviamente Trump dice, bueno, el petróleo venezolano es nuestro, devuélvanos. Y obviamente es un mensaje político más que legal, pero al final se está ya prácticamente incautando ahora, el petróleo. Viene una inquietud obvia. Sí. A ver, ¿por qué Estados Unidos desea, entre comillas, salvar Venezuela, supuestamente, y no ha hecho incursión en países como Nicaragua, que no tienen gran cantidad de petróleo? Entonces, claro, muchas personas indican, no, es que es necesaria la incursión, es necesario que Estados Unidos adopte una postura frente a Venezuela porque Maduro es un dictador y todo eso. Pero Nicaragua viene ya décadas con ese régimen, incluso se ha coartado la libertad de culto, que también es algo importante, el tema de un hermetismo completo, pero Estados Unidos hace mutis en ese sentido. Justamente te contesto la pregunta, si podemos seguir, por favor, la siguiente lámina. Aquí viene dado algunos aspectos geopolíticos. Cuando te decía que América llegó a ser el patio trasero, prácticamente, o mejor dicho, Estados Unidos se ha dado cuenta de que el mundo está dividido ya. Ahorita el orden mundial que teníamos con Estados Unidos, en algún momento dado, hace muchos años, la Unión Soviética desapareció. Y el tema de Medio Oriente también. Son 20 años que prácticamente Estados Unidos ha estado solo. China comienza a erigirse como potencia. Los estados, los emiratos en general, petroleros, por llamarlos de alguna manera, se han dado cuenta que es mejor jugar a tres bandas. Putin pues quiere Europa, eso es clave, eso es evidente, no como guerra, sino como su zona de influencia, y obviamente todo lo que significa Eurasia. Entonces, a Estados Unidos, ¿qué le queda? China sigue peleándose a Taiwán. Entonces, Estados Unidos, espérate un ratito, tú tienes un continente completo que algún rato fue tu patio trasero y se descuidó. Retomemos. Y aparte de eso, China tiene una influencia tenaz entre Chile y Perú, que es lo que estás hablando últimamente. China para Chile es su primer socio comercial y Perú está en esas vías, como el puerto de Chancay, que es el puerto más inmenso que tiene el sur del Pacífico, inclusive piensan ser más grande que los mexicanos. Se ve la influencia china. Entonces Estados Unidos retoma. Y no solamente esta cosa tenemos que verle aislado. Pensemos lo que pasó en Argentina hace 2 meses, cuando a pesar de un costo político, Trump le da dinero al gobierno de Argentina. Y dato curioso, Venezuela parecería que está apoyada por Rusia, por China, por Cuba, por los alineados, pero no es tan así como se cree. Venezuela prácticamente está sola. Porque no se ha visto un apoyo de frente de estas ideologías socialistas o de izquierda, como se cuente, frente a la afrenta permanente de Trump. Sabes que tú tocas un tema muy álgido y que yo creo que va a ser tema de otro análisis. Así es. Porque todo el mundo cree que Maduro tiene el poder. Y no es así. Lamentablemente Maduro tiene demasiados enemigos internos. El rato que se cae Maduro puede Venezuela que ser un Irak, porque tienes tantos fuerzas ahí metidas desde Hezbollah, y lo dijo la misma Corina Machado, tienes iraníes, tienes Hezbollah,
tienes el Tren de Aragua, tienes el cartel de los soles. Exactamente, como en Haití, que los grupos se fragmentaron tanto que hay banditas. Ahorita pero es lo que tú sostienes, problema. digamos, lo poco, mucho que tienes del sistema en Venezuela, digamos que lo tiene Maduro, pero porque está vivo. O sea, el rato que este señor falte es una incógnita, y de una u otra manera lo que está haciendo ahorita Estados Unidos es presionando internamente, porque el dinero ilegal va a seguir. Pero claro, a lo mejor están captando también barcos que sacan oro, que sacan cobre, porque acuérdate que Venezuela como es la mayor reserva mundial de materia prima, minerales. No solo de petróleo, de minerales, de cobre, de oro, inclusive de materiales raros de estos para los silicios y todo esto. Entonces, lo que se está conociendo es que están capturando barcos de la flota sombra, que se llama. Ahora, ¿quién compraba el petróleo? Y eso es lo crítico. ¿Quién compraba el petróleo venezolano? Era China. Entonces, ahorita Estados Unidos no solo está afectando a Venezuela, prácticamente le está mandando un mensaje a China. Hey, te puedo controlar desde aquí. Tú sígueme comprando barcos o petróleos cruzados a Irán y todo. Hay que tener en cuenta que la flota sombra es un conjunto de barcos principalmente rusos, chinos, iraníes, sin bandera. Salen con banderas. Son fantasmas. Salen de Venezuela, ponen cualquier bandera y en mediados de marzo se pasan a otros barcos y llegan a puertos normales. Entonces, pero todo el mundo sabía que el principal comprador de esa flota sombra era China, o es China. Entonces China también se ve afectada ya por este tema, y por eso, tío, ya no es un solo tema venezolano, América Latina. Comenzamos a ver ya otro círculo de influencia que a mí personalmente sí me da recelito, porque ya no es un tema que solamente afecte a Ecuador o a Venezuela, no. Están señalándose ya los hitos, están señalando las fronteras de las potencias. Y eso significa, tú sabes, hasta que eso quede claro, es guerra. A eso iba. ¿Qué papel juega en el tablero geopolítico Ecuador? Pequeño, pero también definitorio en este sistema latinoamericano principalmente. Sí, y ni siquiera latinoamericano, mundial. Lo he venido trayendo desde hace 3 programas atrás. Ecuador, como nunca en su historia, tiene una oportunidad clave, pero eso significa tomar posición, tomar bandera. Si tú le analizas lo que decíamos, Chile en el Pacífico, Perú en el Pacífico, Colombia, dado más, Colombia tiene ahorita, mientras esté Petro, una tendencia hacia China. ¿Qué quieres de Ecuador? Y de hecho, dentro de las preguntas que se hicieron, era clave para Estados Unidos el hecho de tener una base en Galápagos. Porque necesitan esa presencia. Si tú ves, no existe más allá, obviamente, de las islas de Hawái, pero cerca de acá del continente no tiene presencia. En el paralelo y por no acá, hay. Sí, Guadalcanal, por ahí, por Australia y todo aquello tienen, pero acá no hay. Entonces, está desprovisto de protección para sus intereses en este paralelo. Podría, como te digo, realmente el gobierno debería pensar, yo no creo que no estén haciéndolo, pero existe un punto, un momento tal de que puede Ecuador negociar adecuadamente su posición geopolítica. Obviamente yo te doy, ¿qué me das tú? Y ser transparente con el país, porque a lo mejor arrendar esas islas un tiempo signifique tener alivio sobre la deuda externa, no lo sé. Te hablo de memoria, te hablo políticamente. Es una opción, y está latente todavía. Está latente, pero eso significa tomar partido. Y tú sabes que también los fenómenos en América Latina hoy estamos con movimientos de izquierda, luego con derecha, luego extrema derecha, luego, bueno, a Dios gracias, no extrema izquierda, pero muchos de estos pasos se han dado. Pero avancemos finalmente, porque lo que esperamos, como yo te decía, al final, a raíz de que Trump regresa a la Casa Blanca, y es el Skipper, el barco que fue el primero en ser capturado. Entonces, volvemos en ese resumen. Trump regresa a la Casa Blanca, no hace mucho despliega la flota naval, ordena el bloqueo total de todos los barcos sancionados. Algo súper interesante, que las incautaciones son legales. Existen algunos documentos legales donde por sanciones, por saltos, en teoría es legal. Y tercero, el petróleo venezolano es de Estados Unidos. Entonces, finalmente, como tú bien dices, nos queda
este hecho de no ser tibios. De tomar partido. De tomar partido. Debemos tomar partido, ser muy consecuentes con lo que significa, porque el tablero mundial está movido, está pateado. Hoy por hoy son 3 ejes claros. Europa como tal está perdiendo mucha hegemonía que tenía. Se pensaba que la Unión Europea iba a ser más fuerte para la Europa, mentira. Al contrario, más bien los sistemas están dados para que se vuelquen a ser un estado lacayo de Estados Unidos. Rusia lo sabe, Rusia no quiere que eso pase, Rusia quiere ser quien domine ese hemisferio, el Eurasia como digamos. África, bueno, está ahí prácticamente, todavía no es tema de pelea. Y China, obviamente, prácticamente teniendo una potencia mundial. Ayer nomás leía que ya tiene la capacidad de crear chips de última generación, que solo tenían los holandeses, las máquinas de litografía. Entonces, las cosas se van a poner mucho más complicadas a nivel geopolítico. La guerra que estamos pasando posiblemente sea más evidente, ya no solo guerra comercial, guerra de sanciones, guerra económica, porque muchas veces tú ves a nivel mundial y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la economía? Todas las economías están fauleadas, inclusive los Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces es momento que hay una guerra, porque tú sabes, cuando hay guerra, comúnmente las economías de las grandes potencias surgen. Y ese es mi temor. ¿Cuáles son las anticipaciones? ¿Cómo está la perspectiva en los últimos 10, 20 años quizá? En este sentido, ¿qué nos espera como región frente a Estados Unidos? Porque ni Maduro, ni Putin, ni Trump son eternos. Y cada líder viene con su consigna. Mira, hay algo que tener en claro, que a diferencia que nos sucede acá en Ecuador, en Estados Unidos, más allá de que sea republicano o demócrata, la política pública, por llamarlo así, la política de Estado, pero en general se sigue. No es que de pronto la posición en su momento de Biden fue más tibia en Ucrania, no, tenían ya un repertorio. Ni tampoco de Obama frente a la migración, por ejemplo. No, claro, digamos que en Estados Unidos hablamos de estilos más que de política. De pronto Trump es mucho más frontal, busca la confrontación. Xi Jinping yo creo que tiene para largo, pero sobre todo tú sabes que tiene un sistema de partido único donde, y a mí me sorprende, y yo creo que es un tema de aprender de los chinos, la planificación. Ellos no planifican a corto plazo, ellos tienen bien claro qué tienen para 20 Como Israel, por ejemplo, también. Puede ser, sí. De pronto Israel no tiene esa capacidad de influencia por el estado pequeño que es, pero sabemos que Pero el proyecto Alemania también es otro ejemplo de ello. Alemania está en retroceso, lamentablemente, por ser parte de la Unión Europea, y de hecho le están poniendo el pie. Porque acuérdate que ya se quiso rearmar, o sea, Alemania es una potencia industrial, pero la industria la tiene China. Entonces, por eso te digo, y tu pregunta es muy interesante, yo no sé. Y cualquier persona que te dijese, oye, ¿qué va a pasar con este nuevo orden mundial? Te estaría lucubrando. Hay muchas preguntas todavía claras y posiblemente las acciones que tome China en función de todo esto que está pasando en Venezuela nos va a contestar. Pero sí hay que ser claros. Los sucesos de Venezuela es un termómetro mundial, no solo es regional. Hay que ver las acciones que tome China principalmente y Rusia, de lejos. Porque posiblemente el convenio entre Estados Unidos sea, mira, yo me quedo con Ucrania, tú haz lo tuyo en América Latina. Tú y yo, listo, arréglate con China. Muy bien. Agradecemos a Santiago Guevara, quien es ingeniero comercial y ingeniero comercial y máster en comunicación política analítica, quien nos ha ampliado nuestro espectro sobre este tema tan trascendental que es el nuevo orden mundial en referencia con el petróleo. Esto le sirve a usted que nos ve desde casa y a través de nuestras redes sociales para saber cómo va a alterarse o modificarse nuestra economía diaria. Esto nos impacta a todos nosotros en nuestra cotidianidad. Agradecemos la presencia de Santiago y volvemos con más después del corte. Gracias. Hola tía, ¿cómo está? Hola mijo, bien. Te veo muy tranquila. ¿Cuál es su secreto? Fácil. Mi plata está trabajando para mí en un depósito a plazo fijo en la cooperativa Pablo Núñez Vega. Aquí te escuchamos, te asesoramos y cuidamos tu inversión como si fuera nuestra. Entonces, sí puedo estar tranquilo. Más que tranquilo, en la Pablo no solo crece tu dinero, también crece tu confianza.
Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Smile, smile, smile and make the whole world shine for a little while. When you smile, it's like a light that's shining oh so bright. Would be fine if you could only stay here for a little while. Smile, smile, smile and make the whole world shine. ¿No piensas ni sientes como ellos? ¿Deseas algo distinto a lo que deseaban tus padres de la vida? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Luisa Ambrosi, coordinadora de Yaku Museo del Agua, tiene una invitación especial para participar en Aquamundi, lo nuevo de Yaku. Buenos días con todos y con todas, bienvenidos a la nueva exposición de Yaku Parque Museo del Agua, se llama Aquamundi y es una exposición interactiva donde vamos a hablar sobre el Ecuador, todos los biomas y los retos que tenemos para conservar el océano. Estamos abiertos de martes a domingo de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Esto queda en el sector del placer, les invitamos, vamos a estar abiertos en feriado como nos habían comentado y muchísimas gracias por acompañarnos. Así finalizamos Mujer 360, su espacio, su cajita de herramientas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.